Hoy estudiaremos el caso de Sara. Sara es una paciente femenina de 40 años de edad cronológica, soltera, sin hijos, producto de la primera gesta. La madre, después del parto, sufrió una depresión, por lo que no recibió lactancia materna y su padre se encarga de ella durante su niñez, mientras que la madre se recupera. Luego de 5 años nacen sus hermanas gemelas, por lo que los padres tomaron la decisión de llevarla a vivir con una tía. La visitaban de vez en cuando. Sara, durante la ausencia de su madre, idealizó a su padre para compensar la ausencia materna, creando una relación muy cercana y afectiva con él mismo, la cual fue ficticia. A los 20 años, Sara sale embarazada y su padre la obliga a abortar. Por este motivo, acude a terapia y se enamora de su analista. Al darse cuenta de ello, la refiere a otro especialista. Actualmente Sara es una abogada exitosa dedicada a defender clientes, especialmente hombres, demandados por mala praxis o negligencia. Acude nuevamente a su terapeuta inicial y la interacción con el mismo suele estar caracterizada por unas expresiones emocionales superficiales y rápidamente cambiante. Sara tiene un comportamiento sexual seductor y provocador. Utiliza permanentes aspectos físicos para llamar la atención. Sobre sí misma tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva, carente de matices, muestra autodramatización, teatralidad y exagera las expresiones emocionales. Es una persona bastante sugestionable, fácilmente de influenciar por los demás. Considera sus relaciones más íntimas de lo que en realidad son. Durante las sesiones, el terapeuta ha utilizado clarificaciones, reconstrucciones para interpretar los conflictos de Sara y lograr confrontar el material con la paciente. Al principio aparece la resistencia en la paciente, puesto que Sara utiliza diferentes mecanismos de defensa, tales como la negación, evasión, racionalización, entre otros, y permanece la transferencia hacia el terapeuta, tratando de responsabilizarlo por todo lo que ha sufrido. Finalmente, la paciente parece haber conseguido el discernimiento y trajo a la conciencia el material que había reprimido. Al analizar la personalidad de Sara, podemos decir que la escuela psicológica que puede explicar la psicogénesis de su personalidad es la corriente psicoanalista. Su objetivo es lograr modificar el mecanismo psíquico del ello, yo y superyo, con el fin de lograr una interacción entre ellos. Los eventos o situaciones que influyeron en la personalidad de Sara fueron el abandono de sus padres, ya que a muy temprana edad sufrió el desapego de su hogar, la falta de vínculo madre-hija, ya que no recibió lactancia materna y los primeros cuidados los recibió de su padre, el aborto que se practicó a la edad de 20 años influenciada por su padre. Los soportes teóricos que podemos explicar sobre la personalidad de Sara es el yo, el ello y el superyo. Freud afirma que el ello es la estructura del psiquis humana que aparece en primer lugar, a diferencia de lo que ocurre con el yo y el superyo, que está presente desde que nacemos y por lo tanto durante los primeros 2 años de nuestra vida. Es la que manda a lo largo de este periodo de tiempo. El ello se mueve a partir del principio del placer inmediato y por eso lucha por hacer de las pulsiones primarias que se rija la conducta de la persona, independientemente de las consecuencias a mediano, largo o corto plazo. Por ello, suele considerarse que el ello es la parte animal o instintiva del ser humano. El yo es la instancia psíquica que surge a partir de los 2 años y a diferencia del ello, se regirá por el principio de la realidad. Esto significa que el yo está más enfocado hacia el exterior y nos lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos y los problemas que puede generar la conducta demasiado desinhibida. El superyo
aparece a partir de los 3 años de vida y es consecuencia de la socialización, básicamente aprendida a través de los padres y las personas cercanas al núcleo familiar y la interiorización de normas consensuadas socialmente en la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales. Es por ello que el superyo presiona para realizar grandes sacrificios y esfuerzos con tal de hacer que la personalidad de uno mismo se acerque lo máximo posible a la idea de la perfección y el bien. O el conflicto que mayormente influyó en la personalidad de Sara es el desapego de la madre, que trae como consecuencia una conducta histriónica donde busca la aceptación de los demás. Aunque la causa precisa del desarrollo de los trastornos de la personalidad es desconocida, hay ciertos factores que influyen en ella, como una historia familiar de trastornos de personalidad o depresión, bajos niveles educativos, abuso verbal, físico, negligencia o inestabilidad emocional durante la infancia y haber sido diagnosticada durante la infancia con algunas conductas, variaciones químicas y estructurales del cerebro. En este caso, a Sara le influyó bastante los trastornos de personalidad o la depresión postparto que tuvo su madre y el abandono que tuvo de parte de sus padres en los primeros años de infancia. Esto trajo como consecuencia que actúa exageradamente seductora, tiene tendencia a dejarse influenciar por otras personas, es bastante sugestionable y dependiente. Preocupación excesiva por la apariencia física y manifestación de un dramatismo y emociones que no corresponden con la realidad. Ver las relaciones personales más íntimas de lo que en realidad son, culpa a otras personas de los fracasos que tienen, busca constante confianza o aprobación de parte de las demás personas. Lo que sucedió con su primer psicoterapeuta, que por esto él lo refirió a otro especialista, fue que buscó ser amada y aceptada por el terapeuta buscando o satisfaciendo la carencia de afecto por parte de sus padres. Por esto, él la refiere a otro especialista. El área de desempeño que afectó la estructura de la personalidad de Sara fue su desempeño emocional, lo que motivó al trastorno de personalidad histriónico que padece. La estructura de personalidad que es compatible con los rasgos de personalidad de Sara, indudablemente son los trastornos de personalidad histriónico que ella padece. La estructura que originó es que las personas con este trastorno histriónico pueden llevar a cabo una serie de tácticas para ganar la atención de los demás. Estas pueden ser causar algún tipo de drama, filtrear o hablar alto, contar historias de forma cautivadora e interesante, vestir de forma seductora, interrumpir conversaciones y hacerse la víctima. Lo que generó en Sara su personalidad histriónica y sufre porque causa situaciones negativas para sí mismo y para los demás. El problema subyace en que al no reconocer sus propios errores, no acuden en busca de ayuda psicológica. Suelen llegar a la consulta por depresiones debidas a fracasos amorosos, exceso de ansiedad y enfermedades psicosomáticas. Uno de los principales obstáculos es la poca constancia o compromiso con la terapia, tendiendo al abandono al poco tiempo de iniciarla. En este caso, pues se vio el abandono que Sara tuvo al ser referida a otro especialista y un tiempo después retomó sus terapias con su terapeuta inicial, pero con conductas bastante seductoras.